Bienvenidos una vez más a las clases de álgebra y trigonometría de Vamos para la Universidad. El día de hoy vamos a trabajar los siguientes temas. Recuerden que la clase pasada trabajamos la función exponencial. Hoy vamos a trabajar la función logarítmica. Sí, nos vamos a enfocar en este tipo de función. Para esto vamos a ver los siguientes temas. Vamos a ver la definición de los logaritmos, sus propiedades y vamos a graficar la función logarítmica como tal, ¿sí? Entonces nos vamos a enfocar principalmente en la función logarítmica. Recuerden que la clase pasada entonces vimos la función exponencial, finalizamos con un ejercicio en el cual era necesario buscar un método diferente para despejar una variable t. Vamos a ver cómo sería ese tipo de función que nos va a permitir, por ejemplo, resolver el ejercicio con el cual terminamos la clase anterior. Entonces iniciamos con el tema de la definición de logaritmos. Antes de eso, pues definamos para qué vamos a utilizar los logaritmos. Los logaritmos son utilizados para hacer cálculos tediosos o complejos, ¿sí? Por ejemplo, cálculos en astronomía. Eso es una aplicación que tiene los logaritmos. Tienen grandes aplicaciones en muchas de las áreas de la ciencia, la economía, las finanzas, la tecnología, entre otros. En general, pues los logaritmos tienen muchísimas aplicaciones en diferentes áreas de la ciencia. La palabra logaritmo viene del griego logos, que significa razón, proporción, relación o manera, y aritmos, que significa número. Entonces los logaritmos están muy relacionados con algunas razones o proporciones. Vamos ya a ver una definición matemática de lo que es el logaritmo. Les recuerdo nuevamente que esta clase queda grabada. Por favor, préstenme mucha atención a lo que voy explicando. Si alguno de ustedes se queda atrasado, simplemente mire la repetición de la clase, ¿sí? Para que no vayan a perder el hilo. De pronto se quedan atrasados tomando notas. Les sugiero que se concentren en lo que vamos a ir explicando. Entonces, es muy importante que presten mucha atención en la definición del logaritmo. ¿Qué es el logaritmo? Se puede describir un logaritmo como el exponente x al cual debe elevarse una base a para obtener el número n. ¿Sí? Miren otra vez, el exponente x al cual debe elevarse una base a para obtener el número n se llama logaritmo de n en base a, y lo escribimos de esta forma. Entonces, enfoquémonos un momento en esta expresión. X es igual al logaritmo de base a de n. ¿Sí? X es igual al logaritmo de base a de n. O bueno, sigamos así la misma descripción. X es igual al logaritmo de n en base a. O logaritmo de n en base a. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que el número al cual debo elevar la base es x para poder obtener n. El número al cual debo elevar la base para obtener n es x. O el número al cual elevo la base a es x y al cual obtengo n. Entonces, miremoslo acá escrito. Logaritmo de n en base a, logaritmo de n en base a es igual a x. Eso significa que a elevado a la x es igual a n. Entonces, miren la relación que existe entre la forma logarítmica y la forma exponencial. Entonces, la forma logarítmica me dice, logaritmo de n en base a es igual a x, ¿sí? Y eso es equivalente a decir que la base elevado a la x es igual a n. En otras palabras, el resultado de un logaritmo es el valor del exponente, ¿sí?, al cual se debe elevar la base para dar el valor de n, así como está escrito en la parte superior. ¿Sí? Logaritmo de n en base a es igual a x. Significa que el exponente al cual debo elevar la base para obtener el valor de n. A la x es igual a n. Hay dos logaritmos importantes, o muy usados comúnmente, y es el logaritmo de base 10 y el logaritmo en base e, o logaritmo neperiano, o logaritmo natural.
¿sí? Entonces, logaritmo en base 10 no lo vamos a escribir la base. Cuando ustedes no vean la base un logaritmo, no significa que no tenga base, significa que la base es 10, ¿sí? Tengan muy en cuenta eso. Y logaritmo en base e, logaritmo de n en base e es igual al logaritmo natural de n, ¿sí? Esto es una forma de abreviar este logaritmo, esta base del logaritmo, ¿sí? Cuando se trabaja en base e, recuerden que la e es una constante, lo trabajamos en la clase anterior, y entonces lo que nos dice acá es que cuando trabajamos un logaritmo de base e, lo podemos reemplazar por un logaritmo natural. Entonces cuando vean un ln, es un logaritmo natural, que es lo mismo que un logaritmo en base e, ¿sí? Ok. Teniendo en cuenta estas definiciones, vamos a ver unas propiedades. Vamos a ir viendo, bueno, antes de ver las propiedades vamos a calcular lo siguiente. ¿Cuál es el logaritmo? Recordando lo que vimos ahorita, ¿cuál es el logaritmo de 9 en base 3? Logaritmo de 9 en base 3, ¿sí? Gracias a los que están participando. Logaritmo de 9 en base 3 es igual a 2. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué es igual a 2? Debido a que si nosotros escribimos 3 a la 2 es igual a 9. ¿De dónde salió el 3? El 3 es la base. El 3 es la base. 9 es el resultado, lo que tenemos acá. Y 2 viene a ser el exponente. Entonces, logaritmo de 9 en base 3 es igual a 2, debido a que 3, la base, elevado a la 2, es igual a 9. Bueno, ¿cuál será la respuesta del logaritmo de 10 en base 10? Logaritmo de 10 en base 10. Uno, ¿cierto? Y si algunos de ustedes se preguntan por qué, pues porque ¿a cuánto tengo que elevar la base, que es 10, para que sea igual a 10? Tengo que elevarlo a la 1. ¿Sí? Entonces 10 a la 1 es igual a 10. Logaritmo de 1000 en base 10. 3, ¿cierto? Ya van, es 3. ¿Por qué? Porque la base debo elevarlo a la 3 para que sea igual a 1000. Gracias a los que están participando. La cuarta, logaritmo de 1 en base 6. Logaritmo de 1 en base 6. 0. ¿Por qué? Porque ¿a qué debo elevar yo la base, que es 6, para que nos dé 1? Entonces, ya que 6 elevado a la 0 nos da 1. Todo número elevado a la 0 da 1. Y esta 5. ¿A cuánto tengo que elevar 2? Para que nos dé un 16. Bueno, hay varias respuestas, ¿sí? Y una de ellas es menos 4. ¿Por qué menos 4? ¿De dónde salió el menos? Bueno, lo podemos pensar de la siguiente forma. Mire que lo que nos tiene que dar 2 elevado a un valor, que es el resultado del logaritmo, debe ser igual a un 16avo. Este 16, algunos de ustedes lo puedan ver como 2 a la 4. ¿Sí? O sea, un 16, escribámoslo acá, es igual a 1 sobre 2 a la 4. ¿Cierto? Bueno, pero mire que la base de nosotros es 2. La base de nosotros es 2. Entonces esto también lo puedo escribir como 2 a la menos 4, propiedades de los exponentes. Entonces miren que la relación que existe es, ¿a cuánto debo elevar 2 para que me dé un 16avo? A la menos 4.
¿sí? 2 a la menos 4. Entonces, por eso lo ponemos acá. Porque 2 a la menos 4 es igual a un 16avo, perdón. Ok. Si fuera a la 1/4, que de pronto los que escribieron así, 2 a la 1/4, que es igual, pues esto sería igual a una raíz cuarta de 2. Y realmente pues es muy diferente a un 16avo. Entonces tengan en cuenta que es muy diferente, ¿sí? Recuerden que este menos me permite hacer que este término vaya al denominador. Entonces tengan muy en cuenta esa expresión. Y 1/4 sería una raíz cuarta, ¿sí? Entonces por eso no puede ser este valor de 1/4. En este caso la respuesta sería menos 4. Y el sexto, ¿cuál será la respuesta del 6? Bueno, no existe. Exacto. Justamente, de pronto los que acaban de escribir que es un valor negativo, no puede ser negativo, esto no existe, ¿sí? ¿Por qué no existe? Porque es que no existe ningún número al cual yo pueda elevar el 3 y que me dé negativo, ¿sí? Exacto. Por definición, el logaritmo se define como para todos los números mayores que 0, ¿sí? Todos los valores que vamos a encontrar aquí tienen que ser positivos, mayores que 0. Entonces, por definición, el logaritmo está definido para valores positivos, ¿sí? Esto no es positivo. ¿Y uno cómo lo diría? Pues estamos buscando un valor x que sea igual a menos 9. ¿Sí? Esto se puede escribir como un valor, escribámoslo acá, bueno, 3 a la x, si esto fuera igual a x, ¿sí? Si digamos que esto es x, 3 a la x es igual a menos 9. No existe ningún exponente que me dé el valor de menos 9, ¿sí? Entonces tenga muy en cuenta eso. Justamente este ejercicio se hace para eso, para mostrarles que no existe valores o no están definidos los logaritmos para valores negativos, ¿sí? Siempre tienen que ser negativos. Y en la definición, permítame me devuelvo, en la definición que tal vez no hice referencia a eso, me devolví mucho. Acá, miren que acá n siempre tiene que ser mayor que 0, ¿sí? Me faltó hacer énfasis en esto. N, este valor siempre tiene que ser mayor que 0, ¿sí? Tampoco puede ser igual a 0, tiene que ser mayor de 0, ¿sí? A tiene que ser diferente de 1 y tiene que ser también positivo. Entonces tenemos que tener esas dos condiciones cuando estemos trabajando con la parte del logaritmo. Ok, bueno, ya estamos como calentando, digámoslo así, con este tema de logaritmos. Vamos a empezar a ver estas expresiones. Me disculpo por el tamaño de la letra, voy a hacerlo aquí al lado un poco más grande. 4 al cuadrado es igual a 16, ¿sí? Hay que escribirlo en forma de logaritmo. ¿Cómo escribiríamos en forma de logaritmo esa expresión? Está en forma exponencial, escribámoslo en forma logarítmica. Entonces, logaritmo, ¿cuál es la base? La base es, la base es 4, logaritmo de 16 en base 4, y esto va a ser igual a 2. Entonces, ¿cómo se leería el logaritmo? ¿A qué debo elevar 4? ¿A cuánto debo elevar la base para que sea igual a 16? ¿Sí? De esa forma entonces se leería el logaritmo. Este sería 5 a la 6 es igual a 15.625. Entonces, logaritmo de 15.625 en base, ¿cuál es la base? 5, y es igual a 6. Esto quiere decir 5 elevado a la 6 es igual a 15.625, o
El resultado del logaritmo es aquel número al cual debo elevar la base para que me dé este valor de acá, ¿sí? No es tan difícil los logaritmos. Si ustedes se concentran y comprenden la forma en la cual se relaciona la forma exponencial con la forma logarítmica, es fácil entender el significado como tal del logaritmo. El logaritmo es el exponente al cual debo elevar su base para que sea igual a este término, al argumento del logaritmo. Hagamos el último. 49 a la 1 medio es igual a 7. ¿Sí? Entonces sería logaritmo de ¿qué? Logaritmo de 7 y como base 49. Voy a escribirlo un poco más arriba. Logaritmo de 7 en base 49 es igual a 1 medio. Entonces, ¿a cuánto debo elevar el 49, la base, para que sea igual a 7? A 1 medio. ¿A cuánto elevo la base para que sea igual a 7? A 1 medio. ¿Qué es 1 medio? 1 medio es una raíz cuadrada, ¿sí? Para los que de pronto no tienen fresco eso, esto lo puedo escribir como raíz cuadrada de 49. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 49? 7. 7 por 7, 49. Bueno, entonces por eso 49 elevado a la 1 medio es igual a 7. Perfecto. Vamos a ver entonces unas propiedades que nos va a permitir resolver posteriormente algunas ecuaciones que relacionan los logaritmos. Eso lo veremos en la clase siguiente. Por ahora nos vamos a centrar en las propiedades. Es importante que ustedes realicen ejercicios aplicando estas propiedades, de tal forma que ustedes tiendan a aprenderse esas propiedades y facilite la solución de problemas. Miremos, vamos a hacer primero este ejercicio y enseguida seguimos con las propiedades. Aquí ya lo que nos piden es, nos dan la forma logarítmica, pasémoslo a la forma exponencial. ¿Cómo sería esto en forma exponencial? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la base de este primer término? La base es 10, ¿sí? Recuerden que cuando no aparece base es 10. Entonces sería 10 elevado a ¿qué? Elevado al cuadrado, que es este, ¿cierto? Elevado a la 2. 10 elevado a la 2 nos da 100. 10 a la 2 es igual a 100, ¿cierto? 10 por 10, 100. Logaritmo de 9 en base 81. Nos dicen que es igual a 0.5. ¿Cómo lo escribimos? Entonces sería la base elevado a el resultado del logaritmo a la 0.5. Recuerden que 0.5 es lo mismo que 1 medio. Y 1 medio, en este caso estaríamos hablando de la raíz cuadrada. Por eso esto es igual a 9. Raíz cuadrada de 81 es 9. 9 por 9, 81. Y el último, ¿cómo lo escribiríamos? 4, ¿sí? Que es la base, elevado a la menos 3. Miren que los resultados del logaritmo pueden ser negativos. Si hay resultados del logaritmo negativos, significa que esta expresión es menor que 1. ¿Sí? 1 sobre 64 pues es una expresión menor que 1. Entonces, 4 elevado a la menos 3 es igual a un 64avo. ¿Sí? Entonces ahí pasamos de la forma logarítmica a la forma exponencial. Entonces miren cómo están relacionadas, ¿sí? Cómo se relacionan tanto la forma logarítmica como la forma exponencial. Bueno, creo que ahora sí podemos ir para las propiedades. Ya, llegamos a las propiedades. Bueno, vamos a empezar con la primera propiedad. A elevado al logaritmo de al logaritmo de n en base a es igual a n. ¿Sí? A elevado al logaritmo de n en base a es igual a n. Entonces, esta propiedad es muy importante,
porque lo que nos dice es que si nosotros tenemos una base elevado al logaritmo de n de esa misma base, el resultado es simplemente esta n. ¿Sí? Bueno, aquí está la definición, pues la justificación sería que el logaritmo de a de n es igual al logaritmo de a de n. Es decir, aquí lo que tenemos que hacer es, bueno, lo que nos dice es que es como si este exponencial, o el hecho de que tengamos en la exponencial la base de ese logaritmo sea la misma base de esta exponente, pues de este término, ¿sí? Hace que esos dos términos tiendan a cancelarse, ¿sí? Dando solamente este valor que tenemos aquí en el argumento. Bueno. Voy a escribirla nuevamente acá entonces. A elevado al logaritmo en base a de n es igual a n. Es una de las propiedades. Bueno. Otra propiedad nos dice que logaritmo de base a, logaritmo, perdón, de 1 en base a es igual a 0. ¿Por qué? Porque a la 0 es igual a 1. A la 0 es igual a 1. ¿Sí? Entonces siempre que veamos un logaritmo sin importar la base, logaritmo de 1 sin importar la base, siempre nos va a dar 0. ¿Sí? Bueno. Logaritmo de a en base a es igual a 1. ¿Por qué? Porque a a la 1, permítanme lo vuelvo a escribir, me disculpan, logaritmo de a en base a es igual a 1. ¿Sí? Entonces lo que nos dice es, ¿a qué debo elevar a para que sea igual a a? A 1. Ya lo hicimos en un ejercicio anterior. Entonces a la 1 es igual a a. ¿Sí? Esto sería a la 1 es igual a. Y este sería a la 0 igual a 1. Bueno. Logaritmo de una multiplicación. Supongamos que m y n son dos expresiones y le vamos a sacar el logaritmo a estas dos expresiones. Logaritmo de m y n, de la multiplicación de m por n en base a es igual al logaritmo de m en base a más logaritmo de n en base a. Es muy importante esta propiedad. Esta propiedad lo que nos dice es que si tenemos una multiplicación de dos expresiones, un logaritmo de la multiplicación de dos expresiones, esto va a ser igual a la suma de los logaritmos de cada una de las expresiones. Una propiedad que es muy aplicada, por ejemplo, en el campo de electrónica, ¿sí? En algunos análisis de señales, etcétera, donde se descompone una señal en varias señales. Pues es toda la explicación, ¿sí? Log a elevado al logaritmo de m sobre a más logaritmo de n sobre a. Mírenlo acá, aquí lo que hacen es elevar a esta expresión, y esto va a ser igual cuando es una suma. Recuerden que es la multiplicación de dos expresiones, dos exponentes, al logaritmo de m en base a y al logaritmo de n en base a. Y acá podemos aplicar nuevamente la primera propiedad, esta propiedad que tenemos acá. A elevado al logaritmo de m en base a. Esto es igual simplemente a m. Y esto es igual a n por esta propiedad, ¿sí? Porque la base es la misma que esta base de acá. La base del logaritmo es la misma base del exponente. Y esto va a ser igual a m por n. ¿Sí? Entonces, ¿a qué debo elevar a para que el resultado sea m por n? Debo elevarlo al logaritmo de m en base a más logaritmo de n en base a. Bueno. La otra propiedad nos dice lo siguiente.
Esta propiedad nos dice que logaritmo de un término elevado a una potencia p en base a es igual a p por el logaritmo de n en base a. ¿Qué es importante acá? Que miren que el exponente del argumento del logaritmo pasó a multiplicar todo el logaritmo. Miren que bajó de acá, pasó acá, ¿sí? De acá, pasó acá. Entonces siempre tengan muy en cuenta esa propiedad y luego lo vamos a trabajar. Aquí hay una descripción, una justificación o una demostración de por qué esa propiedad. Si nosotros tuviéramos que, ¿esto qué es igual? Por la definición del logaritmo. A, la base, elevado a esta expresión debe ser igual a n por p. Demostrémoslo. A elevado a p por el logaritmo de n en base a es igual a, como acá tenemos una multiplicación de exponentes, es como si esto lo pudiéramos elevar a p. Saco el exponente y elevo todo esto a p. Saco, perdón, la p y elevo todo este término a p. Entonces queda a logaritmo de n en base a elevado a la p. ¿Y esto a qué es igual? Por la misma primera propiedad, esto es igual a n, o sea que nos queda n elevado a la p. Entonces esto es una demostración de por qué se da esta propiedad. Ya vamos a hacer unos ejercicios de aplicación. Esta propiedad es similar a esta. Aquí la diferencia radica en que los términos se están dividiendo. Cuando los términos se están dividiendo, este logaritmo de estos dos términos que se están dividiendo es igual a la resta de los dos logaritmos con la misma base. ¿Sí? A la resta del logaritmo del término del numerador menos el logaritmo del término del denominador. Bueno, aquí está la demostración, no voy a entrar más en detalle, sino que aquí está la demostración de que como es una resta de exponentes, entonces se escriben de esta forma, ¿sí? Y luego, aplicando la primera propiedad, llegamos a lo mismo, a m por n. Perdón, aquí hay un error, es m sobre n. ¿Sí? M sobre n, ok. Y por último, esta propiedad que nos dice que el logaritmo de a a la r en base a es igual a r. Estos se puede demostrar con lo siguiente. Esto es lo mismo que tener logaritmo, lo siguiente. Aquí yo puedo aplicar para resolver este logaritmo yo puedo aplicar esta propiedad, ¿sí? Entonces bajo el exponente a multiplicar el logaritmo. Entonces queda r por el logaritmo de a en base a. Y dijimos que esto es igual a ¿qué? Este logaritmo de a en base a es igual a 1. O sea que esto es igual a r por 1, que es igual a r. ¿Sí? Entonces, siempre que ustedes tengan el logaritmo de una expresión de a elevado a la r y la base es la misma que esta base del exponente, entonces nos va a ser igual a r. Bueno, hagamos un ejercicio donde podamos aplicar estas propiedades. $10 elevado al logaritmo de 45. Me voy a cambiar para acá para un tablero. 10 logaritmo de 45. Perdón, lo había escrito mal. Perdón. 10 elevado al logaritmo de 45. Entonces, ¿cómo se resolvería esto? Esto, para resolverlo, voy a tener en cuenta las propiedades. Recuerden que cuando el logaritmo no tiene bases, como si fuera en base 10. Voy a escribirla por ahora, pero luego lo podemos obviar. ¿Sí? 10 logaritmo de 45 en base 10. Hay una propiedad que me dice que a elevada al logaritmo de n en base a es igual a n. Si hacen la analogía entre estas dos propiedades, ¿a qué debe ser este resultado? ¿Cuál debe ser este resultado?
es igual a 45, exacto. Es, por decirlo así, es como si se cancelara este logaritmo con esta base, con este exponente, ¿sí? Es como si con este término. Es como si se cancelaran. Nos debe dar este número de acá, ¿sí? Entonces es igual a 45. Ok. Vamos con otro. E elevado a la 2 logaritmo de 7. Perdón. Ya. E elevado a 2 logaritmo natural de 7. ¿Qué nos daría eso? Bueno, este ejercicio tiene dos cositas. El primero, recuerden que el logaritmo natural, ¿qué es? Esto es igual a 2 logaritmo en base e de 7. ¿Sí? Es lo mismo. Logaritmo natural es logaritmo en base e. Ahora, si comparan esta con esta propiedad, ¿qué nos daría esta expresión? Este con este, ¿sí? ¿Qué nos darían? Comparen este con este. ¿Qué nos daría la expresión? De pronto ustedes no se atreven a contestar porque les aparece este 2. ¿Sí? Ahí aparece. Este ejercicio tiene lo que llama una cascarita, digámoslo así, ¿sí? Donde todos pueden caer, algo donde pueden caer, y es este 2. Observen que no pueden, si comparamos este con este, al frente del logaritmo no hay nada. Aquí no hay nada. Y aquí hay un 2. ¿Qué hago con ese 2? ¿Sí? ¿Qué se puede hacer con ese 2? Entonces aquí podemos aplicar otra propiedad. Y hay una propiedad que me dice del logaritmo que tenemos. Logaritmo en base, logaritmo de n, ¿sí? En base a n a la p, en base a es igual a p por logaritmo de n en base a. Miren, ahora centrémonos solamente en este. Comparemos este con este. Entonces p por... ahora sí lo cogieron, ¿cierto? Entonces esto, voy a hacerlo paso por paso, pero sé que posteriormente ya ustedes obviarán algunos pasos. Esto yo lo puedo escribir como e logaritmo. Voy a escribir el logaritmo natural para que ya nos acostumbremos. Logaritmo natural de 7 a la 2. ¿Sí? Y esto es igual a ¿qué? 7 por 7, a 7 a la 2, que es igual a 49. ¿Y por qué ahora sí? Miren, recuerden que es logaritmo en base e, o sea que este se puede cancelar con este logaritmo natural. ¿Y qué nos queda? Esto de acá. Si nosotros hacemos la comparación entre este y este, no sé si de pronto los embolato al dejar este logaritmo natural. Voy a dejarlo como estaba, pero luego posteriormente recuerden que el logaritmo natural, el logaritmo en base e, no se acostumbra a poner esto que estoy haciendo no se acostumbra a poner, pero lo voy a poner para que tengan muy en cuenta y comparemos las propiedades. Este y este, ya sí las puedo comparar. Mire, ya tengo acá, no hay nada, aquí no hay nada. Logaritmo, esta base es este mismo término y n es este 7 al cuadrado, o sea que esto va a ser igual a 7 al cuadrado, que es 49. ¿Sí? Tengan muy en cuenta esas propiedades, son las propiedades las que vamos a aplicar acá. Hagamos otro. Logaritmo en base 2 de 16 a la 23. Logaritmo en base 2 de 16 a la 23. De pronto ustedes estarían tentados a elevar 16 a la 23 y luego sacar el logaritmo en base de 2. Resulta que no, apliquemos esta propiedad. Miren, esta propiedad, ¿cierto? Entonces ya lo puedo aplicar ahí. Bajo el 23 por el logaritmo de 16 en base 2. ¿Y cuánto es logaritmo de 16 en base 2? Es 4. ¿De dónde salió ese 4? Recuerden que ¿a cuánto debo elevar la base para que sea igual a 16? A 4. 2 a la 4 es igual a 16. Entonces por eso. Y ya nos da 23 por 4. 4 por 3, 12. Va 1. 4 por 2, 8 y 1, 9. 92. Ese sería el resultado. ¿Sí? También no son tan difíciles
los logaritmos, que de pronto se asustaban con esos logaritmos. Logaritmo del logaritmo de 10 a la 100. Vamos a hacerlo. De 10 elevado a la 100. Logaritmo del logaritmo de 10 a la 100. Bueno. Entonces, siempre tienen que empezar por lo que está más adentro. Vamos a empezar por lo que está dentro del paréntesis. Entonces, esto lo vamos a escribir como logaritmo de, vamos a aplicar acá esta propiedad. Entonces, podemos bajar ese 100. Nos queda 100. Ya lo terminaron algunos. Por logaritmo de 10. ¿Sí? Y esto es igual a... ¿Cuánto es el logaritmo de 10? ¿Cuánto es este logaritmo de 10? Este término es 1. ¿Por qué es 1? ¿Qué base tiene en este momento? Tiene base 10. ¿Sí? Recuerden que cuando no aparece la base es que es de base 10. Entonces 10. ¿A cuánto debe elevar 10 para que sea igual a 10? A 1. Entonces tenemos logaritmo de 100 por 1. ¿Cierto? Esto es igual al logaritmo de 100. ¿Y cuánto es logaritmo de 100? En este caso, logaritmo de 100 en base 10. Sí, logaritmo de 100 en base 10. Logaritmo de 100 en base 10. Recuerden que aquí es base 10. ¿A cuánto debe elevar la 10 para que sea igual a 100? A 2. Entonces el resultado es 2. ¿Sí? Ese es el resultado de ese logaritmo. Bueno, hagamos otro. Logaritmo de 0.1. Ahí sí lo pusieron como más difícil. ¿Por qué pusieron decimales? Les dirán, bueno, 0.1. ¿A cuánto debe elevar 10 para que sea igual a 0.1? Bueno, ¿y por qué digo que a cuánto tengo que elevar 10? Recuerden que aquí es base 10. Ya varios ya saben a cuánto, a la menos 1. ¿Pero por qué? Bueno, se los escribo de esta forma para que vean por qué. Lo voy a hacer paso por paso. Entonces, logaritmo de 0.1, yo puedo escribir entonces 0.1 no será lo mismo que esto. ¿Sí? Y esto va a ser igual al logaritmo, lo puedo escribir como 10 a la menos 1. ¿Y a cuánto tengo que elevar 10 para que sea igual a 10 a la menos 1? A menos 1. O también, aplicando las propiedades, me voy a extender un poco, pero varios de ustedes ya lo pueden hacer. Bajo el menos 1 como factor común, lo bajo el menos 1 por la propiedad que está aquí, ¿sí? Y nos queda menos 1 por logaritmo de 10 en base 10. Y logaritmo de 10 en base 10 es 1. O sea que esto es menos 1 por 1, que esto finalmente es menos 1. ¿Sí? Entonces puede uno hacerlo por varias formas. También podríamos utilizar la propiedad de la resta. Hagámoslo también por ese lado. La propiedad de la resta, no, la propiedad de una división, ¿sí? Donde el término esté aquí dividido. Digo la resta porque relaciona la resta de dos logaritmos. Esto también va a ser igual. De aquí yo puedo decir que es igual a, por propiedad, al logaritmo en base, de 1 en base 10 menos logaritmo de 10 en base 10. Mire que aquí apliqué una propiedad en la cual me voy a volver un poco. Voy a mostrarles la propiedad. Es esta. Entonces miren que el logaritmo de una división en base a es igual al logaritmo de a la resta de los logaritmos, ¿sí? De los términos en la misma base. Bueno, vamos a terminar ese ejercicio por ese lado. Entonces nos da, ¿cuánto es logaritmo de 1 en base 10? Logaritmo de 1 en base 10. ¿A cuánto tengo que elevar 10 para que sea igual a 1? A la 0. 10 a la 0 es 1.
menos logaritmo de 10 en base 10 es 1 y llegamos a lo mismo que es menos 1. Muchas gracias a los que están participando. Vamos a terminar por ahora este tema, vamos a irnos a un receso. Les recuerdo que este espacio es para que ustedes lo aprovechen para resolver el quiz que realizamos el martes pasado. Ya volvemos entonces y continuamos con este tema. Bueno, vamos a continuar entonces con el tema de la función logaritmo. Vamos a seguir haciendo algunos ejercicios donde vamos a aplicar algunas de las propiedades de los logaritmos. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Logaritmo de y a la 5 por w al cuadrado sobre x a la 4 por z al cubo, ¿sí? En base a. ¿Qué nos pide el ejercicio? Exprese en términos de los logaritmos de x, de y, de z o w. Es decir, descompongamos este logaritmo mediante la aplicación de las propiedades, ¿sí?, en términos solamente de logaritmos de y, w, x y z. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Permítame, voy a pasarme a un tablero, hagámoslo acá donde tenemos más espacio para hacerlo. Entonces es logaritmo de, no me lo aprendí, discúlpenme, y a la 5 w al cuadrado, perdón, y a la 5 w cuadrado x al cuadrado, creo que es, ya voy a verificar, y z al cubo. Y esto en base a. Bueno, entonces, x a la 4. Uy, otra vez. X a la 4. Ok, entonces, lo que nos piden es descomponer este logaritmo solamente en logaritmos en términos de x, de y, de w y de z. Entonces, para hacerlo vamos a aplicar las propiedades. Empezamos. Acá tenemos el logaritmo de una división, ¿sí? La división de este término sobre este otro término. Entonces podemos aplicar una propiedad que dice que esto no es igual al logaritmo, a la resta del logaritmo del numerador en base a menos el logaritmo del denominador, x a la 4, z al cubo, en base a, ¿sí? Ahí lo que hice fue aplicar una propiedad que me dice que la división, cuando tenemos una división, el logaritmo de una división, ¿sí?, es igual a la resta del logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Observen que siempre la base sigue siendo la misma del logaritmo inicial. Bueno, ¿y acá qué tenemos? Tenemos una multiplicación también del logaritmo de y a la 5 por w a la 2. O sea que aquí podemos aplicar una propiedad que lo que hace es descomponer una multiplicación, el logaritmo de una multiplicación, en términos de la suma de los logaritmos de los términos que se están multiplicando. Entonces, esto va a ser igual a logaritmo de base a de y a la 5 más logaritmo de w a la 2 en base a, ¿sí? Eso, lo que acabo de escribir, solamente es esto, es este logaritmo, es este de acá. Menos, bueno, y aquí tengan mucho cuidado, tienen que tener mucho cuidado en lo que sigue, porque ahí es donde muchas veces se comete el error de no poner un paréntesis. ¿Por qué voy a poner un paréntesis? Resulta que este menos multiplica todo este logaritmo. Y este logaritmo lo voy a descomponer, como hice en este caso. Como tenemos una multiplicación, entonces esto lo vamos a dividir en la suma de los logaritmos, ¿sí?, de cada uno de los términos. Entonces nos queda menos logaritmo de x a la 4 en base a más logaritmo
en términos de z a la 3, b de z a la 3 base a. ¿Sí? Observen que si no hubiéramos puesto este menos, simplemente ponemos menos y luego ponemos aquí un más, sin los paréntesis. Mejor dicho, si no ponemos los paréntesis, nos va a generar un error, si vamos a tener un error, porque aquí este menos va a multiplicar a todas las expresiones. Bueno, entonces, hasta ahí vamos. ¿Qué sigue? Como nos piden en este ejercicio escribir todo en términos de logaritmo de x, y, w y z, debemos quitar estos exponentes, este y este. ¿Y cómo los quitamos? Pues apliquemos una propiedad que me dice que el logaritmo de una expresión que esté elevado a un exponente es lo mismo que este exponente multiplicado por el logaritmo, es decir, bajamos estos exponentes. Entonces esto nos queda como 5 por logaritmo de y en base a más 2 por logaritmo de w en base a menos, miren, menos por más, menos, por eso es que hay que poner paréntesis, por ese menos, y bajo el 4. 4 por el logaritmo de x en base a menos, ¿sí? Menos por más, menos 3 por logaritmo de z en base a. Entonces, aquí, bueno, hasta ahí iría el ejercicio. Realmente este ejercicio no vamos a obtener un valor, un resultado, sino que lo que nos piden es descomponga este logaritmo, ¿sí? En términos de logaritmo de x, de y, de z y de w, ¿sí? Aquí aparecen solamente los términos logaritmo de x, y, z y w, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirve este ejercicio? ¿Por qué lo hicimos si no nos dio ningún resultado? Lo hicimos para aplicar o para trabajar con las propiedades del logaritmo, ¿sí? Logaritmo de una división, el logaritmo de una multiplicación, el logaritmo de un término que esté elevado a una potencia. Entonces, por eso es importante trabajar este tipo de ejercicios donde apliquen las propiedades de los logaritmos. Vamos a hacer otro ejercicio similar. Entonces, este ejercicio nos dice logaritmo natural de la raíz cuarta de x a la 7 sobre y a la 5 por z. 5z. Entonces, voy a hacerlo aquí en otro. Logaritmo natural de la raíz cuarta de x a la 7 sobre y el cubo por z. Creo que era esto. Ya la 5, perdón, es ya la 5 acá. Ay. Aquí es ya la 5. Ok. Y eso con esa raíz cuarta ahí, ¿qué hacemos? Entonces, eso, digamos que ustedes lo ven y dicen, no, eso ¿por dónde empiezo? Bueno, lo primero por donde debemos empezar es quitar esa raíz. Quitemos esa raíz. ¿Cómo podemos quitar esa raíz? ¿Sí? Exacto, le vamos a la 1/4. Entonces esto es lo mismo que el logaritmo natural de x a la 7 sobre y a la 5 por z. Y esto a la 1/4. Ah, bueno, pero entonces con ese 1/4 podemos aplicar una propiedad. Y es que toda esta expresión está elevado a la 1/4, o sea que yo puedo bajar este exponente. Entonces esto lo puedo escribir como 1/4 por logaritmo natural de x a la 7 sobre y a la 5 por z. ¿Cierto? Lo puedo escribir así. Y acá empezamos a aplicar entonces las propiedades. Esto va a ser igual a 1/4. Pero ese 1/4 va a multiplicar a todo lo que vamos a escribir, ¿sí? Este 1/4 multiplica este logaritmo, pero ese logaritmo lo vamos a empezar a descomponer otra vez. Mira que es el logaritmo de una división. Entonces, como es el logaritmo de una división, podemos hacer la resta entre el logaritmo natural de x a la 7 menos el logaritmo natural de y a la 5 por z. ¿Sí? Recuerden que el logaritmo natural es el logaritmo en base e y lo podemos trabajar
normalmente común, es un logaritmo como tal. Entonces nos queda logaritmo natural de x a la 7, esto es L, logaritmo natural de x a la 7 menos, voy a trabajar la L así para que no se vaya a confundir, menos logaritmo natural de y a la 5, podemos abrir paréntesis, de y a la 5 por z. Podemos abrir paréntesis para que quede más claro. Ok. Y esto va a ser igual a ¿qué? A un cuarto que multiplica a ¿qué? ¿Qué puedo hacer acá? Recuerden que lo que vamos a hacerlo es escribirlo en términos de los logaritmos de x, y y z, en este caso. Entonces acá podemos aplicar la propiedad que es bajar este exponente. Bajémoslo. Entonces nos queda 7 por logaritmo natural de x menos el logaritmo de una multiplicación. Sí, miren que aquí se están multiplicando estos dos términos. Entonces esto lo puedo descomponer en la suma de dos logaritmos. Entonces menos y paréntesis, no se les olvide los paréntesis siempre. Logaritmo natural de y a la 5 más logaritmo natural de z. Cierro y cierro acá. Esto va a ser igual a un cuarto que multiplica a 7 por el logaritmo natural de x menos por más menos. Miren que este logaritmo también es el logaritmo de un término elevado a una potencia. Puedo bajar esta potencia. Entonces menos 5 logaritmo natural de y menos por más menos logaritmo natural de z. Y ese sería el resultado. ¿Sí? Otra vez les digo que no van a obtener un número, sino que lo que nos piden es descomponga ese logaritmo en términos del logaritmo de x, de y de z. ¿Sí? Hay ejercicios en los cuales usted se tiene que devolver. Parta de acá y simplifíquelo, llévelo a una expresión de este tipo. Les recomiendo que cojan este ejercicio y traten de devolverse utilizando las propiedades. Eso les va a servir para afianzar esos conceptos que hemos visto y sobre todo pues aplicar las propiedades de estos términos, de estos logaritmos. Bueno, vamos a continuar. Escriba la expresión como un logaritmo, lo que les estaba diciendo, devolvámonos. Escriba esta expresión como un logaritmo. 2 logaritmo de y a la 3 sobre x menos 3 logaritmo de y más un medio logaritmo de x a la 4 por y a la 2. Bueno, aquí ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer un pedazo acá y luego lo voy a continuar en el otro tablero. Aquí, como es un solo logaritmo, mire que este 2 multiplicado por un logaritmo es como si lo hubieran bajado, si este estuviera en un exponente. Entonces yo lo puedo escribir, elevar todos estos términos a un exponente. Entonces vamos a escribir, el primer término quedaría como logaritmo de y a la 3 sobre x y todo eso a la 2 menos logaritmo de y a la 3. Miren que en este caso subí solamente el 3, no quité este término que era negativo, no lo voy a quitar, ¿sí? Entonces lo dejé. Más un medio, lo voy a subir, entonces queda el logaritmo de x a la 4 y a la 2 a la 1 medio. Y con este ejercicio lo voy a escribir en la otra parte. Voy a escribir este ejercicio, todo esto, me lo voy a llevar para el tablero. Bueno, aquí vamos. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, vamos para un solo logaritmo.
Entonces miren, aquí hay una resta. ¿Esta resta qué significará? Esta resta nosotros la podemos cambiar por un solo logaritmo y escribirlo como logaritmo. Recuerden que estamos trabajando en este caso en base 10, por eso no aparece. Logaritmo ¿de qué? Entonces vamos a escribirlo así. Ya la 3 sobre x todo elevado al cuadrado sobre ya la 3. ¿Y por qué sabía que era sobre ya la 3? Porque mire que está restando. Entonces recuerden que esta propiedad nos dice que es la resta del numerador menos el denominador, ¿sí? Entonces por eso puse este en el numerador y este lo puse en el denominador. Más, todavía nos queda otro término acá, más el logaritmo de, bueno, ahorita nos encargamos de simplificar esto, ¿sí? X a la 4 por ya lo medio. Ya no sé si algunos de ustedes saben, no, deben saber, sino que ya lo simplificaron, ¿sí? Esto se puede simplificar con este 1/2. Pero bueno, sigamos. Entonces, aquí tenemos una suma. Y la y, ¿cuál y? No sé cuál me preguntan, ¿cuál y? Acá tenemos una suma, ¿sí? Esa suma entonces la puedo cambiar por una multiplicación. Entonces esto es igual al logaritmo de todo este término. Permítame, voy ya a elevar. Esto es igual a ya la 3 a la 2, ¿sí? Queda ya la 6 sobre x a la 2 sobre ya la 3. Démoslo así. Por este término que tenemos acá, ¿sí? Por x a la 4, ya la 2, a la 1/2. Bueno, listo. Ya tenemos un solo logaritmo. Podemos simplificar ese término que hay en el interior. Lo podemos escribir como logaritmo de, aplicando la regla de la oreja. Este pasa para acá. Esto es como si fuera sobre 1. Pasa para arriba. Entonces nos queda ya la 6 sobre x cuadrado por ya la 3 por x a la 4 elevado a lo medio, queda x a la 2 por ya la 2 elevado a lo medio, queda y. Y esto va a ser igual al logaritmo de, miren, ya la 6 por otra y nos da ya la 7. Sobre ya la 3 restamos 6 más 1, 7, menos 3, 4. Entonces nos queda ya la 4. Ya la 4. Sobre nada. Nos queda ya la 4. Porque este x a la 2 se va con este x a la 2. Entonces nos queda logaritmo de y a la 4. Entonces se cancela este con este y nos queda logaritmo de y a la 4. Esa sería la respuesta en este caso. Pasamos de una resta de una suma y resta de logaritmos, llegamos a un solo logaritmo, ¿sí? Que era lo que nos pedía ese ejercicio. Entonces mire que aquí también empezamos a aplicar las propiedades, pero nos vamos devolviendo. ¿Sí? Este se los dejo para que ustedes lo trabajen. Por favor, trabajen este ejercicio. Se lo recomiendo. 2 logaritmo de x en base a más 1/3 logaritmo de x menos 2 en base a menos logaritmo de 2x más 3 en base a la 5. Bueno, vamos a trabajar ese otro logaritmo atrás, no. Bueno, vamos a hacer entonces otro ejercicio en el cual utilizamos es logaritmo natural. Perdón, ya. Entonces, este logaritmo natural hacemos lo mismo, entonces nos queda
Con logaritmo natural nos queda logaritmo de x a la 2. ¿Por qué? Porque lo que hice fue subir este exponente, este también lo subo y este también. Entonces nos queda logaritmo de x a la 2 menos logaritmo natural de 1 sobre y a la 4 menos logaritmo natural de x por y elevado a la 3. Y acá tenemos una división, ¿sí? Esta división. Y luego vamos a coger el otro término. Entonces sería logaritmo natural de ¿qué? De x a la 2 sobre ese 1 sobre y lo podemos escribir como 1 sobre y a la 4, lo podemos escribir como 1 sobre y, todo elevado a la 4 lo puedo escribir como 1 sobre y a la 4, ¿sí? 1 a la 4 es 1 y ya la 4 pues es ya la 4. Y todo esto menos logaritmo natural de x por y al cubo, ¿sí? ¿Y esto a qué es igual? Otra resta. Como es otra resta, antes de hacer esta división, vamos a organizar esta división que hay aquí adentro para que no se nos complique. Entonces, este x a la 2 es como si estuviera sobre 1, por ley de la oreja este pasa para acá, y este ya la 4 pasa para arriba. Entonces esto nos va a quedar como logaritmo natural de x a la 2 por y a la 4 menos logaritmo natural de x por y a la 3. Permítame organizo este tablero para que no tengamos que irnos a ningún lado, llevarlo a ningún lado. Entonces esto es igual a esto, ¿sí? Ok. ¿Y esto a qué es igual? Una división. Entonces esta división va a ser logaritmo natural de x a la 2 por y a la 4 sobre x por y a la 3. Y nuevamente empezamos a simplificar. Esto es igual al logaritmo natural de x a la 2 por y a la 4 sobre x por y a la 3 entonces nos queda x a la 3 por y a la 3. Y aquí simplificamos esto, nos queda logaritmo natural de y arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos queda y a la 4 menos 3, y x a la 2 menos 3 nos queda menos 1. Lo podemos escribir en el denominador sobre x. Les recomiendo que por favor verifiquen los ejercicios que estamos haciendo. Entonces miren que llegamos a un solo logaritmo, que era lo que nos pedía el ejercicio. Llegué a un solo logaritmo utilizando pues las propiedades que hemos trabajado. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Recuerden que esta clase queda grabada. No sé si alguien está en el computador, pueden tomar pantallazos también para que no agilicen, digamos, tomar nota. Vamos a pasar a la otra diapositiva. Y es algo que nos relaciona lo que se llama el cambio de base. El cambio de base es útil cuando se quiere calcular algunos logaritmos o pasar de una base a otra. Esto de pronto lo vamos a trabajar cuando veamos la parte de ecuaciones. Entonces miren, supongan que tiene un logaritmo, ¿sí?, de n en base b. Logaritmo de n en base b. Entonces, en este caso, ustedes pueden cambiar de base. Vamos a cambiar de la base b a la base a, ¿sí?, o de la base a la base b. Entonces, logaritmo en base b de n va a ser igual a logaritmo en base a de n sobre logaritmo en base a de b. En este caso, ¿cómo sería eso? Por ejemplo, me dice, calcule logaritmo de 6
en base 5 usando logaritmo común en base 10. Entonces lo que nos dicen es, bueno, tenemos logaritmo, vámonos por acá en un lado, logaritmo de 6 en base 5. Y hay que calcularlo usando el logaritmo común en base 10, logaritmo común en base 10. Este logaritmo común, entonces lo vamos a utilizar para calcular esto. El logaritmo común, por ejemplo, lo tienen las calculadoras y el logaritmo natural también lo tiene en la calculadora. Pero aquí nos piden el logaritmo en base 5, logaritmo de 6 en base 5. La calculadora no tiene el logaritmo en base 5. Entonces vamos a pasarlo a un logaritmo común o un logaritmo natural. Entonces el logaritmo en base 5 logaritmo común de base 10 lo podemos escribir como logaritmo en base 10, no lo voy a poner, de n. ¿Quién es n? Miren, lo que estoy haciendo es aplicando esta fórmula. Voy de este logaritmo, voy a ir de base b a estos logaritmos en base a. Entonces, logaritmo b, ¿quién es? B es 5 y n es 6. ¿Cuál es la base a? La base 10, ¿sí? Entonces acá lo que vamos a hacer es escribir logaritmo en base a, ¿sí? Entonces logaritmo de n en base a. ¿Quién es n? 6. Entonces esto sería 6 sobre logaritmo de la misma base, seguimos con la misma base a, entonces logaritmo de b en base a. ¿Y quién es b? 5. Entonces acá tenemos logaritmo de la misma base, pero de 5. Y esto ya lo pueden poner en una calculadora. Les voy a dar el valor para que si quieren lo verifiquen. Entonces logaritmo en base 10 de 6, logaritmo de 6 en base 10 dividido logaritmo de 5 en base 10. Esto nos da 1.1. ¿Sí? 1.11. Ok. Vamos al otro. Logaritmo. Vamos a escribirlo en términos de logaritmo natural. Entonces el logaritmo natural va a ser igual a logaritmo natural, ¿sí? ¿Cuál es la base a la cual vamos? ¿Cuál es a en este caso? Como vamos a el logaritmo natural, la base es e. Entonces logaritmo natural de n. ¿Quién es n? Es 6. Entonces logaritmo natural de 6 sobre logaritmo natural de b, que sería 5. ¿Y cuánto les debe dar? ¿Cuánto creen que les debe dar? Debe dar exactamente lo mismo porque estamos haciendo una igualdad que es este, el logaritmo de 6 en base 5 es igual a 1.11, bien sea que lo calcule por acá o bien sea que lo calcule por acá. Por ambos lados debe dar exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces miren que esta fórmula de cambio de base es útil, dado que, por ejemplo, uno puede calcular una base, el logaritmo de una base, de un número en base a cualquier otro número, ¿sí? A partir de los logaritmos, el logaritmo común y el logaritmo natural, que ya están implementados en las calculadoras. Ok. Bueno. Y para terminar, les muestro acá la función logarítmica. Y es igual a f de x, que es igual al logaritmo de x en base a. Esta es la función logarítmica. X es el argumento, ¿sí? X es el argumento de la función. Entonces, observen el logaritmo, la función logaritmo de x en base a. Dependiendo del valor de la base, vamos a tener diferentes comportamientos del logaritmo. Vamos a ver para dos valores de la base. Vamos a suponer que la base es mayor que 1, que es lo común, ¿sí? Cuando tenemos una base mayor que 1, supongamos este logaritmo en base 2, logaritmo de x en base 2, tiene esta forma. Esta es la forma. ¿Se acuerdan cómo era la función exponencial? Pues mira la función exponencial para una base mayor que 1, en este caso para base igual a 2. Observen que la función logarítmica es el reflejo de la función exponencial o viceversa. La función exponencial es el reflejo de la función
La función logarítmica es el reflejo de la función exponencial, o la función exponencial es el reflejo de la función logarítmica. Entonces, por acá hay esta crece y esta se vuelve creciente. Miren que la función logaritmo está definido solamente para los x mayores que 0. Miren que ella nunca cruza el eje y, ¿sí? Nunca cruza el eje y. En este caso y se convierte, el eje y es una asíntota para la función, nunca la va a cruzar, ¿sí? Y observen este punto. Para cualquier valor de a, siempre el logaritmo de 1 es 0. Siempre, sin importar la base, el logaritmo de 1 es 0. Y ya lo habíamos visto en una definición que el logaritmo, vamos a escribirlo por acá, el logaritmo de a, el logaritmo de 1 en base a, siempre es 0, ¿sí? De esta forma, sin importar la base, siempre va a cruzar por acá, siempre va a pasar por acá. De la misma forma que el exponente siempre pasa por este lado. Bueno, y cuando la función es entre 0 y 1, cuando la base está entre 0 y 1, vamos a tener este comportamiento, ¿sí? Vamos a tener este comportamiento, este sería el logaritmo de x en base a 1 medio, ¿sí? Y este sería 1 medio elevado a la x. Entonces tenemos este comportamiento para la exponencial y este comportamiento para la logarítmica. Entonces se ven que son un reflejo, ¿sí? La exponencial logarítmica pues corresponde a una y a otra clase, a su reflexión, ¿sí? La exponencial es el reflejo de la logarítmica y la logarítmica es el reflejo de la función exponencial y tienen una reflexión con respecto al eje, a la recta y igual a x, ¿sí? Una reflexión con respecto a la recta y igual a x o con respecto al origen. Bueno, con esto ya terminamos la clase de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Les pido por favor estudien para el próximo quiz. El próximo quiz pues entraría todo lo que es la función exponencial y la función logarítmica. Entrará toda la parte de propiedades, ¿sí? Algunos de los ejercicios similares a los que estuvimos trabajando el día de hoy. Bueno, les agradezco por haber participado en la clase de hoy y los espero entonces el próximo martes a las 10. De parte mía y de todos los que hacen posible este curso, les agradezco su participación y nos vemos en una próxima clase. Que tengan un feliz día. Hasta luego.